Bien, ¿cómo están todos? Acá vengo con una reparación en una placa de la línea HP. Este modelo de placa suele venir en las DB6, DB7. Es una plaquita bastante nueva, 2016, perdón, 2017, 2018. Modelo de placa es 41-AB7400 o 40GAB7400. ¿Qué hace esta placa? Alimento tiene un consumo, digamos, dentro de lo que casi consideramos normal, un poquito, quizás un poquito de más, 18 mA, podría tener un poquito menos. Vemos que enciende el LED de conexión de cargador, sigue el jack, está encendido en blanco, está en blanco porque no está puesta la batería, no me está informando de carga ni nada, solamente está conectado y esa es la información. Si aprieto el botón de encendido, el equipo enciende. Como podemos ver, se eleva el consumo, 800 mA. No tiene puestas las memorias, así que si bien el equipo funciona perfectamente en esta parte, no, no se eleva un poco más porque bueno, no está puesta en memoria y falta todo lo demás. Pero estamos, digamos, con el equipo funcional hasta este punto. Con cargador, ningún problema. ¿Cuál es la falla de este equipo? El problema es cuando le colocamos la batería. El equipo no siempre quiere funcionar con batería. Cuando conectamos la batería y volvemos a alimentar, ahí se dispara la carga de batería. Vemos que cambió el color del conector, ahora se puso ámbar, naranjado. Se activó la carga, vemos que estamos en 1.6, 1.7 amperes cargando la batería. ¿Qué información tengo acá? Sin apretar el botón de encendido, de que la batería se comunicó y de vuelta con el controlador embebido. El controlador embebido detectó que está en condiciones la batería, que sus elementos no tienen problemas, no está bien de temperatura, que necesitaba carga. Chequeó el ciclo de cargas y descarga, lo comparó con la información que tiene en su sector de la BIOS y detectó que estaba todo bien, que la batería podía ser cargada. Así que le dio la orden al charger para que active la carga de batería. Hasta ahí vamos todo bien, avance. Ahora enciendo el equipo, funciona con este momento con la batería conectada. Quito la alimentación y el equipo sigue encendido. Vamos a hacerlo más fácil también para que lo vean. El equipo sigue encendido con la batería colocada, ningún problema hasta acá. Vamos a desconectar la batería, se apaga el equipo. Bárbaro. Hasta ahí todo bien. Volvemos a conectar la batería. Conectamos el cargador. Vemos que se pone blanco nuevamente el LED, pero ya no se activa la carga de batería. Ya no se dispara, no se pone color ámbar. Y si vemos la fuente de laboratorio, pasamos de tener los casi 18 mA, 17 mA, ahora tenemos 5 mA. ¿Qué me está diciendo este 5 mA? De que obviamente, si bien el voltaje está ingresando, seguramente está pasando por varias etapas de la parte de entrada, hay algo que nos está activando. Si ya un poquito con experiencia, seguramente lo que está sucediendo acá es que la fuente de las tensiones software, la fuente que se tendría que estar activando en primera instancia con el equipo ya energizado, la primera fuente no se estaría activando o no me estaría entregando lo que corresponde. Si quito el cargador, otra cosa rara que hace este equipo, quito el cargador, desconecto, vemos en la fuente de laboratorio que es todo cero, ya está todo desconectado, pero el LED de información de que está puesto el cargador sigue estando en color blanco. Y si yo acá aprieto el botón de encendido, no hace nada, el equipo no enciende. Quito la batería, volvemos a colocar
nuestra fuente de laboratorio. Se vuelve a encender en color ámbar, en color blanco. Ahora sí aprieto el botón de encendido y vemos que enciende de forma normal nuevamente. Si coloco así encendido la batería, vemos que se activa la carga. Ya pasó nuevamente a color ámbar y vemos que la fuente se dispara. Está la máquina encendida, la placa está encendida y está cargando la batería. Es una falla, digamos que sale un poco de lo... Más ahora acabo de desconectar la fuente, ven, la fuente del laboratorio se bajó todo el consumo. Ahora sí se apagó el LED. Se apagó el LED de información de que hemos retirado el cargador. El equipo sigue encendido con la batería. Si conectamos la batería, ahí se apaga todo. Es una falla un poquito rara, ¿sí? Rara para empezar a analizar. ¿Qué puede estar pasando acá? Los pines de comunicación de la placa con la batería tenemos, por lo general, los que están relacionados a los extremos, tenemos positivo y negativo. Negativo en esta placa ya me lo está informando, porque si bien no sé si se alcanza a ver, creo que se puede llegar a apreciar que estos dos levemente más grandes que el resto. Eso me está diciendo que es negativo. ¿Sí? Este es el negativo, del otro extremo casi seguro, esto casi siempre se da de esta forma. Tenemos los positivos y en el medio va a variar la cantidad de pines que podemos tener, pero en el medio es la comunicación y control que tiene el controlador embebido, que conocemos como el KBC, con la batería. El ida y vuelta de comunicación. El control embebido va a estar tomando información de la lógica de la batería. Recuerden que acá adentro tenemos una lógica. Va a tomar información de esa lógica, va a estar chequeando si sus elementos están bien, si todavía está en ciclo de carga y descarga, temperatura, varios parámetros, si está bien de corriente, si no tiene algún inconveniente. Tiene muchos sensores la lógica de la batería. Recuerden que lo más peligroso para el humano, para el propietario del equipo, lo más peligroso que tenemos es la batería. La batería, si falla alguna protección y se sobrecalienta y se puede prender fuego o explotar y ser bastante peligroso, ¿sí? Así que tiene muchos sensores. Yo la verdad que no les recomiendo a nadie estar abriendo las baterías para solucionar un problema. Es mejor cambiarlas, aunque sea una batería china barata. Y hago una aclaración, no todo lo chino es malo, ¿sí? Nosotros tratamos de comprar lo más económico, pero China fabrica y de hecho hace cosas excelentes. Pero es mejor comprar una batería, aunque sea no original, barata, antes de ponerse a jugar, a abrir la batería y empezar a toquetear un poco la lógica, y que si lo hace alguien con poco conocimiento, que no sabe que tenemos muchas protecciones acá adentro, que tenemos que tener ese cuidado, quizás anulamos un par de cosas y para salvarle unos pesos al dueño del equipo, o ganar un poco más nosotros reparando en vez de cambiando la batería, podemos ocasionar de que falle algo, se prenda fuego el equipo, se lastimen personas, propiedades. O sea, la verdad no está bueno. Meternos en ese lío para ganar unos pocos pesos más no está bueno. Yo prefiero decirle al cliente: no sirve más la batería, es para cambio, listo. Si la quiere comprar bien, y si no, que la use con cargador. Volviendo a esta falla, si me pongo a medir, vamos a volver a alimentar la placa.
12, 18 mA. Me pongo a medir, ya vemos que el testigo se iluminó. Me pongo a medir con un multímetro en escala de voltaje los pines centrales de lo que es la batería. Veo que tengo los voltajes en casi 3.4, 3.3, también casi 3.4, ¿sí? Los voltajes en los pines centrales. O sea, esos voltajes los necesito. ¿Por qué? Porque por esos voltajes van a ir paquetes de información entre ida y vuelta con KBC, controlador embebido, con lo que es la lógica de la batería. Puede participar el IC Charger en los equipos más actuales. Hay una participación en esa comunicación donde por la misma autopista de comunicación el charger ya se está enterando si necesita activar o no la carga de batería, y bueno, tiene un poquito más de información. ¿Y qué falla puedo tener entonces? ¿Qué es lo que qué puede estar causando? Bueno, acá juega un poco la experiencia del técnico y el equipamiento que ustedes tengan en el taller. ¿Qué puede estar pasando? Vamos a hablar un poquito de lo que viene esta placa. No hay esquemático. El IC de la fuente que genera los 3 y 5 voltios es un IC drive, un IC dual, es este que tenemos acá. Pero de este modelo de IC tampoco tuve la suerte de encontrar información. Pueden encontrar, sí, que aparecen páginas de venta internacionales como eBay, AliExpress, pero no hay información. No pude encontrar tampoco un datasheet, así que no tengo gran información de lo que sí pude observar mientras que la placa estaba funcionando, es de que no tiene una salida LDO, una salida de baja potencia de 3.3 voltios, sino que en este proyecto lo que hace esta placa es, cuando se alimenta, es activar, y lo vamos a estar midiendo, es activar lo que es solamente la salida de alta potencia de esta fuente, solamente del lado de los 3.3 voltios. Acá tenemos dos inductores. Este sería el de 5 voltios, este sería el de 3.3 voltios. Acá tenemos la salida del capacitor electrolítico para la salida de 5 voltios, el capacitor electrolítico para la salida de 3.3 voltios. Si mido en la parte de la salida, tengo el voltaje, está alimentada la placa, vemos ahí el consumo, los 18 mA, tengo los 3.3, pero del lado de los 5 voltios no está activo. ¿Esto es una falla? No, no es una falla. ¿Sí? No siempre vamos a encontrar de que al momento de alimentar un equipo, por la salida de potencia, sí o sí salen los 3.3 y los 5 voltios. Puede ser que, como en este caso, tengamos los 3.3 activos y los 5 no. Puede ser que tengamos, cuando en el cargador colocado, tengamos las dos salidas de potencias activas, o puede ser que, aunque pongamos el cargador, no tengamos ninguna de las dos salidas de potencias activas. Solamente vamos a tener los 3.3 voltios y 5 voltios posiblemente, pero de baja potencia. En este proyecto, la salida de 3.3 está activa, la salida de 5 no. ¿Y cuándo se activa la de 5? Cuando encendemos. Voy a tratar de encender. Ahí se activó. Medimos la salida de 5 y ahí lo tenemos, 5, casi 0.2 voltios entregado por la salida de 5 voltios de potencia. La salida de 3 seguimos teniendo los 3, ahora 3.3, se estabilizó un poquito más. ¿Y qué analizo en esta falla? Si yo me pongo a medir ahora con osciloscopio, vamos a intentar ponerlo. Si yo quiero medir con osciloscopio el voltaje, el equipo enciende, veamos acá la salida de 5 voltios, me está mostrando una línea bien definida, pero muy poquito, casi nada de ruido, muy poquito, apenas se percibe. En la línea de 3 voltios
¿sí? Ahí con el equipo encendido tenemos todo bien. El problema que no han chequeado en otro laboratorio es cuando apago el equipo. Vamos a apagar el power nada más. Si me responde, ahí estamos. Apago el equipo, vuelvo a medir la salida de potencia y opa, ¿qué vemos ahí? Esa línea ya cambió, ya no es más una línea recta linda, es una línea con ruido. ¿Y qué sucede? Si yo mido cada hora los pines de comunicación de la batería, tenemos mucho ruido. ¿Y qué sucede con esto? Vamos a intentar nuevamente, voy a girar la placa. Ahí se activó la carga de batería, vemos que está el color ámbar, anaranjado. Vemos el consumo que se elevó, la máquina está, el equipo está apagado. Los dos primeros pines de datos, después de la salida de voltaje positivo de la batería, los dos primeros pines vemos que tenemos información de la batería, así paquetes de datos que están viajando de la batería hacia el control embebido y el control embebido hacia la batería. Vemos esa información. Vamos a tratar vemos ahí los paquetes de información. Congelamos. Estos son paquetes de información. ¿Pero qué sucede acá? Esa cantidad, hay mucha cantidad de ruidos y acá tenemos mucho ruido en lo que son los 3 voltios. El paquete de información, la información no está limpia, no está correcta. Ese ruido que aparece proveniente de la fuente de los 3 voltios está trayendo inconvenientes, está dando mala información, tanto la que recibe el charger, el IC charger, como la que recibe el controlador embebido, como la que recibe la lógica de la batería. Hay mala información y esa mala información hasta hace volver loco al equipo y pensar que tiene puesto el cargador. ¿Sí? Y una prueba fácil que podemos hacer. Ahora, no tengo osciloscopio, no puedo solucionar esto. Y acá entra el tema de conocer o saber utilizar nuestro multímetro, de esas pequeñas diferencias de voltaje que puedo llegar a tener, que me está dando, me está diciendo, me está comentando algún inconveniente. Por ejemplo, sé que se está haciendo un poquito largo esto, pero está bueno para que les quede bien claro este tema. Ahí se disparó, yo voy a estar midiendo con multímetro. ¿Qué me dice el multímetro? Ahora me dice 3.4 voltios. Y enciendo el equipo, vamos a intentar encenderlo, enciendo el equipo, baja a 3.3. ¿Eso está bueno? No, no tendría que haber ningún cambio acá, cero cambio. Acá no, si me decía 3.4, era 3.4 cuando encendía el equipo. Si me decía 3.3, era 3.3 cuando encendía el equipo. No tendría que tener diferencia entre que está encendido y apagado el equipo. Ahí cambió. Ese pequeño cambio ya me está dando información. Tenemos que aprender a interpretar nuestro multímetro. ¿Sí? Esto nos va a estar ayudando muchísimo también si no contamos con un osciloscopio. Con el osciloscopio medimos y vemos el ruido. Si no, acá es fácil también. El equipo está alimentado. Vemos en la salida de la fuente el ruido. Del otro lado, obviamente, con el osciloscopio que veo pulsos. Y está bien, eso es correcto. La magia la hace del otro lado de la bobina. Entre la salida, la magia de la bobina más el capacitor, lo que tendríamos que tener de este lado es una línea recta prácticamente, y acá la estoy viendo con mucho ruido. ¿Sí? Esto tendría que ser prácticamente una línea así
prácticamente eso tendría que estar viendo con los 3 voltios. Y acá estoy viendo ruido. Y esto, ese subir y bajar, esa diferencia que tengo, está metiendo mala información, repito, entre el controlador embebido y el IC Charger y la lógica de batería. Y está malinterpretando lo que tiene que hacer realmente cada uno. ¿Lo puedo estar probando? Bueno, acá qué puedo hacer. Puedo llegar a tener, está bueno tener capacitores dando vuelta, aunque sea estos convencionales, para hacer pruebas rápidas. Bien, bárbaro. Vamos a, esta es la línea negativa, a lo que sería negativo, vamos a ponerlo acá directamente en el local. No está tocando en ningún lado. Bueno. Vamos a volver a alimentar. Tenemos el mismo consumo, eso no cambió nada, pero vamos a ver qué pasa con la fuente ahora. Bajó un poquito, ¿cierto? Ahora el ruido no es igual que antes. Vamos a ver el multímetro que nos dice. Y el multímetro ahora me está diciendo 3.3. De 3.4 que tenía antes, ahora me dice 3.35, 3.34. Mejoró considerablemente. ¿Qué sucede si pongo la batería ahora? Vamos a intentarlo sin mover mucho todo esto. Segunda alimentación. Esto a esta posición. Alimentamos. Se disparó la carga de batería. Está mostrando que está cargando la batería. Vamos a quitar la alimentación. Vemos que el LED, el indicador no se vuelve a poner blanco como antes. Y si aprieto el botón de encendido solo con la batería ahora puesta, el equipo enciende. Sí, acá estamos viendo el cooler que funciona. No puedo girarle para que vean el botoncito, ahí casi sí, un poquito ahí, creo que se alcanza a ver en la cámara. Ahí está, ahí abajito se ve el LED blanco. Está encendido, no me está mostrando nada el LED, o sea que está funcionando. Solucionado con este capacitor convencional. ¿Cuál es el problema acá? Y bueno, el problema acá es que el filtrado no lo está haciendo bien. Este capacitor está malo. Vamos a estar buscando ahora entre el scrap un capacitor para hacer el cambio y volver a probar esto, a ver si realmente con esto ya lo estaríamos solucionando este problema. Es un problema, repito, bastante sale un poquito de lo convencional, pero que podrían llevarnos a pensar, no sé, problema de BIOS, tener algún problema con el IC Charger, cambiarlo, pensar que tengo algún inconveniente también quizás con la batería. Más, la persona que recibió este equipo, el alumno que recibió este equipo, pensó en primera instancia la batería, él hizo comprar una batería nueva directamente. Obviamente cuando probaron con la batería nueva hacía exactamente la misma falla. Nos puede llevar a interpretar muchos errores distintos cuando solamente teníamos no una buen filtrado, en este caso en la fuente de 3 voltios de potencia, 3.3 voltios de potencia. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Acabo de sacar el capacitor, ¿sí? Acá lo estamos viendo, creo que se alcanza a ver. Ahí lo tenemos, 220, 6.3 voltios. Le soldé un par de alambrecitos para poderlo probar ahora con esta herramienta que ya he mostrado a lo largo del curso. Este probador no solamente de capacitores, sino en general de componentes electrónicos. Está muy útil, es muy económico.
mercado internacional está alrededor de 7 a 10 dólares. Acá en Argentina se consigue un poquito más caro, obviamente, como todo, pero sigue siendo económico. Si mal no recuerdo, estaba algo de unos 2.000 y algo de pesos. Hay algunos que son un poquito más completos. Nueva presentación. Este es bastante rudimentario, bastante básico. Ni siquiera tiene la cajita de acrílico para guardarlo, así que así todo bastante útil. Se los recomiendo, sí, sobre todo si están comenzando, aparte para hacer prueba, como lo que vamos a estar viendo ahora. Este es el que saqué, es el capacitor que quité de la placa que estábamos analizando. Este es el que utilicé para hacer la prueba. 220 microfaradios, 25 voltios. Vamos a probar este primero. Esto, lo bueno de estos probadores, que no necesito saber cuál es el negativo, el positivo. Directamente tomo las pincitas, coloco y lo autodetecta y me da la información. Damos un botoncito. ¿Y qué me está diciendo? 203.2 microfaradios. Me está dando también la SR, ¿sí? La resistencia interna, me dice 0.13 ohm, muy bajo para lo que es, así que estamos bien con eso. Voltaje de fuga, todo lo que está por debajo de 2% se considera bueno, así que vamos a poner de vuelta. Así que este está 1.2, así que bárbaro. Les recomiendo, cuando van a estar probando un componente en estos probadores, en estos instrumentos, que lo hagan por lo menos 3 veces y tomen el valor promedio que arroja. Si acá ahora me dice 11% la resistencia interna, 2.2 microfaradios, es del 5%, así que estamos, creo que sí, del 5 o del 10%, así que estamos bien en este rango, lo consideramos correcto, así que no, si tendría que cambiar este capacitor, digamos que no haría falta, estaría bueno, o si lo tendría que estar utilizando. Vamos a probar el que retiramos de la placa. ¿Qué nos dice? Ven que demora un poco. Demora porque le está costando entender lo que acabo de colocar. ¿Sí? Se da cuenta que es un capacitor, pero no le coincide muy bien. Cuando detecta esto, estos probadores suele demorar un poco más. Y a veces directamente ya dan error. En este caso lo tomó como un capacitor, pero no un capacitor electrolítico, sino lo tomó como un capacitor sin polaridad. Y me está diciendo 30 picofaradios. Cualquier cosa, esto es de 220 micro y acá me está diciendo 30 picofaradios. Vamos a probarlo de vuelta. Les recomiendo, de vuelta lo comento mientras esperamos, tengan estos aparatitos que son muy prácticos y rápidos para estar trabajando en el taller. Aparte me ayuda mucho al momento de estar buscando reemplazos, de probarse a ver si son correctos. De vuelta me arroja 29 picofaradios, así que sí, la prueba me da que esto está mal, tiene problemas. Ahora lo vamos a estar probando también con un multímetro. Yo quité de una placa donante, ¿sí? Tomé una placa donante, busqué capacitores, los que coincidían en tamaño, los retiré. Traté de no calentarlos mucho, suelo calentarlo más por debajo que por arriba para que no sufran daño. Este es de la misma capacidad, 220, 6.3, exactamente el mismo encapsulado, mismo tamaño físico y todo, no varió en nada. Vamos a probar si podemos utilizar este como reemplazo del nuestro dañado. ¿Y qué me dice? 220, me está diciendo 192, digamos que podríamos pensar que no hay tanta diferencia, estamos
ahí si al 5%, más o menos, sí, tendría que ser un poquito más arriba, estamos un poquito bajo en su capacidad. Lo que no me está gustando es que me está diciendo el voltaje de pérdida, me está dando más del 2%. Y si bien no es algo exacto esto, suelen comentar de que lo ideal sería que esté al 2% para abajo. Así que no sería la mejor opción quizás, ¿sí? Si bien la resistencia eterna ni la registra, en eso estamos bien, no coincide mucho la capacidad y está un poquito por arriba lo que sería el voltaje de pérdida, el voltaje de fuga. Si no tuviera otro, digamos que lo estaría usando, está mejor que el retiré, pero no, si tengo más opciones, no sería la que estaría eligiendo. Entonces voy a dejar para el final, que es el que sí voy a estar usando. Acá tengo otro, exactamente igual, a 6.3 voltios, 220 microfaradios. Vamos a ver qué nos dice este. Se acercan bastante más en lo que refiere a la capacidad, también la resistencia interna estamos correcto. Lo que es un poco más alto es el voltaje de fuga, ¿sí? Sigue estando alto esto. No, quizás lo coloco y no veo mucha diferencia, mucho problema, pero quizás se empieza a trabajar esto, empieza a levantar temperatura y este voltaje de fuga es un poco alto. Así que la verdad que consideraría no muy bueno para el cambio. ¿Qué más tengo? Tengo capacitores de tantalio, electrolíticos. En este caso, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Neo. Recuerda que los neos son los que, dentro de la familia de tantalio, son los que soportan más alta frecuencia. Letra G minúscula J8. La letra G, si la vemos en lo que sería el código de estos encapsulados, me dice que es el voltaje y está dentro de los 4 voltios. J8 me estaría dando la capacidad que es 220, así que este sería de 4 voltios por 220 microfaradios. Y otro que retiré de otra placa donante, también de la placa donante, es este, que también es neo y me está diciendo J minúscula, medio raro, esto puede estar enfocar, ahí estamos, J minúscula, J8. J minúscula, primer J me está dando el voltaje, 6.3 voltios, así que estamos bien en el rango. Y la J8 me está diciendo 220 microfaradios. Esto los vamos a estar probando ahora mismo. Y otro que tengo, ya que tengo el zoom puesto, lo muestro ahora y enseguida lo vamos a estar chequeando. Es otro de otra marca. Acaba de perderse una puntita, pero igual me sirve para probar. 220 microfaradios, 6.3 voltios. Es de otro fabricante. También lo he retirado de una placa donante. Ahora vamos a estar chequeando a ver cómo está este. Comenzamos con los de tantalio. Recuerde que los de tantalio también son electrolíticos y perfectamente pueden ser reemplazos de los capacitores de aluminio. Y lo mismo, un de tantalio ser reemplazado por uno de aluminio. Vamos a probar. A ver qué nos dice. Acá me está bastante cerca lo que es el valor de microfaradios. Resistencia interna excelente. Y acá estamos justo al 2%. Lo podría estar reemplazando, seguramente va a andar muy bien este. Estamos justo ahí en lo que se considera el voltaje de fuga. Podría ser un buen reemplazo para esto que estamos buscando nosotros en nuestra placa. El otro de tantalio, ya que estamos con esto, lo probamos directamente para que ustedes vean lo práctico que es tener estos aparatitos para al momento de estar buscando reemplazos
Ahí no lo tomo bien. Al momento de estar buscando reemplazos, poder chequearlos, porque muchas veces las placas donantes están ahí en el taller dando vuelta, golpeándose, no sabemos bien desde cuándo están, si, qué fallas reales tenían esas placas, y bueno, quizás estamos retirando un capacitor que vemos lindo físicamente, pero que no está muy bueno en realidad. Este es de 4 voltios, 220 microfaradios, me está dando muy buenos datos. Resistencia interna bárbara, la capacidad está casi en la que corresponde, 234 microfaradios, el voltaje de fuga es de 1.4 por debajo de 2, excelente. ¿Sí? Así que este, si quisiera, podría ser muy buen reemplazo. Y el que me gustó más es este. ...220 6.3... electrolítico de aluminio, ...217, casi 220... ...1.3 de fuga... ...nada de resistencia... ...o no registra resistencia interna... ...así que este sería el ideal para estar reemplazando... ...a nuestro capacitor dañado. Y es el que vamos a estar colocando... ...y vamos a estar probando nuevamente en la fuente. Bien, ahí ya le cambié el capacitor, le puse el que les había comentado, el encapsulado de aluminio electrolítico, el que estaba en ceretito, 220, 6.3 voltios. Vamos a alimentar la placa ahora nuevamente, seguimos teniendo un cachito menos, 17 mA de consumo. Y vamos a estar viendo ahora la salida con el osciloscopio nuevamente. ¡Wow! ¿Cómo cambió, no es cierto? Ya no se ve nada de esos picos feos, horribles que teníamos. Está prácticamente una línea recta. ¿Sí? Está alimentada la placa, vemos toda esa parte y tenemos ahí una línea recta. Eso es lo que teníamos que tener. Y si medimos con el multímetro, no tengo osciloscopio, profe, medimos con multímetro. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a masa. Y medimos la salida, 3.33. Ese es el voltaje perfecto LDO. ¿Sí? Salida de potencia 3.33 voltios. Bien parejito. Contra 3.4 que teníamos. ¿Es mucha diferencia? No, apenas nada. 3.33, 3.35. Estamos hablando de apenas unos 60 milivoltios. Esa mínima, chiquitita diferencia, que en algunos multímetros, si no son muy buenos, quizás tampoco registre bien ese valor. Esa pequeñísima diferencia me estaba dando ya el error de esta fuente. Si me estaba diciendo que teníamos un inconveniente. Repito, osciloscopio, excelente, acá me ayuda, me está mostrando perfectamente entre esta línea bien prácticamente perfectita contra la que estamos viendo antes del cambio del capacitor, que tenía ruido, tenía ripple, tenía una sierrita y no era una línea recta completamente. No tengo osciloscopio, multímetro, tratemos de interpretar lo que está midiendo. Más este modelo de multímetro, yo estoy midiendo en la salida de la fuente. ¿Cómo repito que es la salida de la fuente? Porque el extremo del inductor de esta bobina coincide con el positivo del electrolítico, el terminal positivo electrolítico. Esa es la salida de mi fuente. Del otro lado que tengo, el otro lado donde coincide con los MOSFET, lo que sería el conjunto que estaría formando el voltaje que obtengo en la salida. Si yo mido al otro lado con este multímetro de mi fuente, en la fuente, ¿sí? Del otro lado de la bobina, de un lado 3.3, del otro lado de la bobina
me da cualquier cosa. Este multímetro, hay otros multímetros que me tiran el mismo valor, los 3.3 de un lado, casi lo mismo del otro lado. Esas diferencias también me sirven, me ayudan al momento de estar analizando una fuente, ¿sí? Traten de tener, si no tenemos un osciloscopio, de tener un multímetro, no digo el más caro de todo, pero aunque sea que no sea de los más ordinarios, ¿sí? que al menos me sirva para hacer estos trabajos, empezar a interpretar, empezar a conocer mi multímetro. No me sirve de nada comprarme un osciloscopio cuando todavía ni siquiera sé usar bien mi multímetro, ¿sí? Bárbaro el osciloscopio, ayuda un montón, no estoy en contra para nada del osciloscopio, lo necesitamos tener en el taller, pero si no tenemos todavía la disponibilidad de dinero para tener un osciloscopio, porque nuestro taller no está trabajando todavía como me gustaría, como para que me quede una diferencia de dinero y pueda invertirlo rápidamente en el taller, bueno, tratemos que nuestro multímetro sea dentro de todos una calidad medianamente aceptable y aprender a usarlo. ¿Y cómo aprendo a usarlo? Y bueno, esta máquina ya está funcionando bien. Tomemos esto como parámetro, miramos, este número está bien. Antes me estaba dando una pequeña diferencia mayor, puede haber sido menor también, ¿sí? Esas pequeñas diferencias me están ayudando. No sé bien la salida, en este caso, como mencioné antes, no hay mucha información de esta placa, pero no sucede siempre esto. En muchas placas tenemos esquemáticos, conseguimos los datasheets de los IC Driver. Ingresar al datasheet, no le tengan miedo a los datasheets, ¿sí? La hoja de datos, ahí está toda la información, me estaría diciendo puntualmente qué tengo que obtener en la salida. Lo que el fabricante dice del componente es la realidad absoluta, así que si tengo una diferencia muy grande aquí, en la placa, con lo que me está diciendo el fabricante del IC, bueno, es que también tengo un inconveniente, tengo que analizar eso, ¿sí? Ahí ya me está dando la información. Sé que lo hice no puse. Vamos a ver ahora. Conectar la batería. Se dispara bien la carga de batería. ¿Sí? 1.7 voltios subió, el equipo todavía está apagado. Toqué sin querer, ahí se activó de vuelta. ¿Sí? Está color ámbar, lo podemos ver ahí. Bien. El LED se puso anaranjado, 1.6 amperes, mostrándome la carga de batería. Quito el cargador y ya el LED se apaga, no como antes que quedaba encendido. O sea, acá ya el LED se apagó, así que esto está funcionando súper, bárbaro.